Hay un error gravísimo que miles de católicos cometen cada domingo sin darse cuenta. Creen que están agradando a Dios, pero en realidad están manchando el momento más sagrado de la semana. Y lo peor de todo es que se ha normalizado tanto que ya nadie lo confiesa. Soy el padre Miguel Fortea. Llevo más de 30 años acompañando almas, y lo que voy a decirles hoy nace de esa experiencia en el confesionario. Suscríbanse a este canal. En un mundo lleno de confusión espiritual, necesitan un lugar donde la verdad se diga sin miedo. Sé que lo que voy a explicarles hoy no es fácil de escuchar y quizá les incomode. Díganmelo en los comentarios si quieren, pero primero, escuchen hasta el final. Porque es una tragedia que ocurre a la vista de todos. Piénsalo bien. Llegas al altar el domingo, extiendes las manos para recibir el cuerpo de Cristo, pero tu corazón es un muro de piedra hacia tu propio hermano. Te acercas a comulgar con los labios llenos de rezos y el alma envenenada por el rencor. Caminas por el pasillo central de tu parroquia con la cabeza agachada, fingiendo piedad, mientras en tu mente sigues repasando la ofensa que te hicieron hace 10 o 20 años. ¿Crees que Dios no se da cuenta? ¿Crees que la hostia consagrada es una especie de pastilla mágica que va a borrar tu hipocresía sin que tengas que hacer el esfuerzo de perdonar? Pero no es así. Poco a poco, y casi sin darnos cuenta, los católicos hemos perdido algo esencial. Hemos vaciado la Santa Misa de su significado tremendo y la hemos convertido en un mero trámite social, en una costumbre vacía que ya no transforma el alma. Ustedes lloran, y con justa razón, porque sus nietos ya no pisan la iglesia. Me lo dicen constantemente en el confesionario, me lo repiten a la salida de la parroquia. Padre, mis hijos perdieron la fe. Padre, mis nietos ni siquiera saben persignarse, viven como si Dios no existiera. Ustedes sufren por esa juventud que se ha alejado y le piden a la Virgen de Guadalupe que los haga volver. Pero hoy tengo que decirles una verdad que duele, una verdad que corta como una espada, pero que es necesaria para sanar. Cuando esos jóvenes los ven a ustedes sentados en las bancas cada domingo, no ven a alguien que está adorando a Dios a los pies de la cruz. Ven a alguien cumpliendo una rutina. Ven a alguien que reza muchísimo, que sabe de memoria todas las letanías, pero que perdona muy poco. El problema más grave que enfrentamos hoy en México no es que los jóvenes no vengan a la misa. El problema es que ustedes, los que sí vienen, los que se consideran los pilares de la parroquia, vienen mal. Están ofendiendo a Dios en el momento más sagrado de la semana. Y lo peor de todo es que han llegado a pensar que su comportamiento es completamente normal. Se han acostumbrado a la mediocridad espiritual. Quiero que viajemos un momento al pasado de nuestra tierra. Piensen en los tiempos de la persecución religiosa en México, en nuestros mártires cristeros, hombres y mujeres de campo, gente sencilla que no tenía grandes estudios teológicos, pero que tenía una fe de hierro. Imaginen a uno de esos jóvenes frente al paredón de fusilamiento, el polvo seco bajo sus rodillas, el calor sofocante, el sonido metálico de los rifles de los soldados apuntando a su pecho. Ese mártir, sabiendo que le quedaban segundos de vida, no maldijo a sus verdugos, no guardó rencor. Sus últimas palabras, antes de que las balas le destrozaran el cuerpo, fueron palabras de perdón para los mismos hombres que lo estaban matando. Él entendió perfectamente que no se puede entrar al cielo, ni a la presencia de Dios, con las manos manchadas de odio. Él derramó su sangre perdonando. Y nosotros, que no tenemos una pistola en el pecho, que vivimos en la comodidad de nuestras casas, somos incapaces de perdonar a la comadre por un chisme de hace 15 años. Somos incapaces de hablarle a nuestro propio hermano por un pleito de una herencia que ya ni siquiera importa. Y así, con esa miseria en el alma, tenemos la audacia de formarnos en la fila de la comunión. Este es el primer error grave, el más destructivo de todos. El error del altar dividido,
la comunión mecánica en estado de rencor profundo. Muchos de ustedes sufren de una especie de esquizofrenia espiritual. Creen que pueden odiar en su casa y amar en la iglesia. Piensen en doña Carmen, una mujer que todos conocemos en nuestras comunidades, una mujer intachable a los ojos del mundo. En su sala tiene un altar hermoso al Sagrado Corazón de Jesús, con veladoras que nunca se apagan y flores frescas. Reza 3 rosarios diarios. Ayuna todos los viernes. Pero doña Carmen lleva más de 20 años sin dirigirle la palabra a su hermana menor. Se cruzan en la calle y se voltean la cara. Si coinciden en la misma misa, se sientan en extremos opuestos del templo para no tener que darse el saludo de la paz. Y sin embargo, doña Carmen es la primera en levantarse para recibir la comunión. Esto, hermanos, no es piedad. Esto es una profanación silenciosa. Una fe sin perdón es una fe completamente muerta. Para corregir esto, la Iglesia nos pide disciplina, pero no solo la disciplina del cuerpo. Conocemos bien el ayuno eucarístico de abstenernos de alimentos antes de comulgar. Conocemos el ayuno de la carne en Semana Santa. Pero hoy yo les exijo un ayuno mucho más difícil y mucho más necesario. El ayuno de la memoria herida. Antes de abstenerte de la comida, tienes que abstenerte de tu propio orgullo. Tienes que dejar de masticar ese resentimiento viejo que te envenena la sangre. La misa no es un premio para los perfectos, es verdad, pero tampoco es un derecho incondicional para los obstinados que se niegan a amar. Es el sacramento de la unidad suprema. San Juan Crisóstomo lo decía con una claridad que asusta. Si te acercas al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí mismo. No te atrevas a tocar el cuerpo del Señor si tus manos están espiritualmente manchadas con el asesinato del odio. Por lo tanto, la aplicación práctica y urgente para este primer error es firme y no admite negociaciones. Si tienes un rencor grave anidado en el corazón, si le has retirado el habla a un familiar por orgullo, si albergas deseos de venganza o destrucción hacia alguien, te lo prohíbo en nombre de la Iglesia. No comulgues este domingo. Quédate en la banca. Baja la cabeza, reconoce tu miseria, haz una comunión espiritual pidiéndole a Dios la fuerza para perdonar. Y el lunes a primera hora busca a un sacerdote para confesarte. Y después ve y busca a esa persona. Solo cuando rompas ese muro de piedra podrás experimentar el verdadero fruto del Espíritu Santo, la paz genuina que restaura la gracia perdida. El segundo error grave que cometen habitualmente es convertir la casa de Dios en una plaza de mercado, matando el silencio con ruido social. Han olvidado por completo a dónde van los domingos. Confunden la parroquia con un club de amigos. Observen lo que pasa en nuestras iglesias minutos antes de que empiece la celebración. El atrio y las bancas se llenan de murmullos. Se saludan de mano, comentan las noticias de la semana, critican la ropa de los demás, organizan la comida de la tarde. El celular vibra en el bolsillo y no tienen el pudor de ignorarlo. Lo sacan, leen el mensaje. Algunos hasta se atreven a contestar escondiendo el teléfono detrás de la banca de enfrente. Todo esto revela una ignorancia aterradora sobre lo que realmente está sucediendo en el altar. La misa, escúchenlo bien y grábenselo en el alma, es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. No es una representación teatral, no es un recuerdo simbólico. El tiempo y el espacio se rompen, y ese altar de madera o de mármol de tu parroquia se convierte en la misma colina del Gólgota. Ahí está Cristo, clavado en el madero, desangrándose por tus pecados, asfixiándose lentamente para comprar tu salvación. Su madre, la Virgen de los Dolores, está a sus pies, con el corazón atravesado por 7 espadas, llorando en un silencio desgarrador. Y yo les pregunto a ustedes, mirándolos a los ojos, ¿se atreverían a platicar de fútbol al pie de la cruz verdadera? ¿Sacarían su teléfono celular para mandar un chiste mientras escuchan el sonido de los clavos perforando la carne del Hijo de Dios?
¿Le harían señas a su compadre para que se acerque mientras Cristo grita que tiene sed? Por supuesto que no. Caerían de rodillas, aterrorizados y conmovidos hasta las lágrimas. Sin embargo, eso es exactamente lo que hacen cada domingo cuando llenan el templo sagrado con su frivolidad y su distracción. Necesitan practicar el ayuno de los sentidos. Desde el momento en que pisan el atrio de la iglesia, el mundo exterior debe desaparecer. Sus problemas terrenales, sus amistades sociales, sus distracciones electrónicas deben quedar afuera. El templo es un lugar de encuentro con lo eterno. Entren en silencio. Apaguen físicamente ese maldito teléfono que los mantiene atados a las trivialidades del mundo. Al cruzar la puerta, mojen sus dedos en el agua bendita y persígnense despacio, recordando el día de su bautismo, el día en que fueron arrancados del poder del demonio. Busquen su lugar y no miren a los lados. Cierren los ojos. El fruto de esta disciplina severa será que, por primera vez en años, volverán a escuchar la voz de Dios en el silencio de su propio interior. El tercer error grave está íntimamente ligado al anterior, y es la postura física vacía y perezosa. El cuerpo humano reza. Nuestra fe no es un conjunto de ideas abstractas en la mente. El Verbo se hizo carne, y por lo tanto, nosotros adoramos con nuestra carne, con nuestro cuerpo. Cuando entran a la iglesia, muchos de ustedes ni siquiera hacen la genuflexión ante el sagrario. Pasan de largo, con una inclinación de cabeza apenas perceptible, como si estuvieran saludando a un conocido lejano en la calle. Ahí, en esa caja dorada que a veces ignoran, está el Rey del universo, el Creador de las galaxias, el juez vivo y verdadero que decidirá el destino eterno de sus almas. Y ustedes no tienen la decencia de doblar la rodilla hasta el suelo. Y cuando llega el momento de la consagración, el momento más terrible y hermoso de la liturgia, cuando el Espíritu Santo desciende para transformar el pan y el vino, ¿qué hacen? Se arrodillan a medias. Apoyan una sola rodilla un instante y rápidamente se sientan en la orilla de la banca, o se inclinan hacia atrás apoyando los codos, buscando la posición más cómoda posible, como si estuvieran acomodándose en un sofá para ver la televisión. Es una falta de respeto espantosa. Si sus rodillas se doblan, pero su corazón está lleno de orgullo y pereza, su postura es una burla. El cuerpo debe expresar la humillación del alma ante la majestad divina. Si la edad o una enfermedad real les impide arrodillarse, Dios entiende perfectamente el dolor de un cuerpo gastado y pueden quedarse de pie con profunda reverencia. Pero si pueden caminar, si pueden ir al mercado, si pueden subir las escaleras de su casa, y en la misa no se hincan rectos y con devoción, es por simple y llana pereza espiritual. El cuarto error es uno de los más extendidos entre los católicos de mayor edad. Es el error de ser espectadores críticos en lugar de ser ofrendas vivas. Ustedes vienen de una época distinta. Muchos recuerdan las misas de su juventud, con otra solemnidad, con otros cantos, con otro orden, y hoy se sientan en la iglesia con una mentalidad de clientes consumistas. Si el padre predica largo, se aburren y miran el reloj. Si el coro desafina, se irritan. Si hace calor, se quejan. Si el monaguillo se equivoca, lo critican en voz baja. Evalúan la liturgia como si fuera un espectáculo diseñado para entretenerlos. Y si la misa no les gustó, salen diciendo que no sintieron nada, que la parroquia está muy apagada, que prefieren buscar otro templo donde el sacerdote sea más simpático o hable más bonito. Muchos de ustedes añoran el pasado y critican todo el presente, justificando su amargura. Pero la Constitución Lumen Gentium, el gran documento dogmático de nuestra Iglesia sobre su propia naturaleza, no dice en ninguna parte que los fieles laicos son un público pasivo esperando ser entretenido por la jerarquía. El concilio hizo un llamado poderoso a la participación plena, consciente y activa de todos los bautizados. Pero aquí hay una confusión terrible. Ustedes piensan que participación activa significa hacer cosas,
Creen que para ser activos tienen que estar leyendo en el ambón, recogiendo la limosna, cantando en el micrófono o repartiendo hojas a la entrada. Eso es un error monumental. La participación activa no es multiplicar las acciones exteriores. La participación activa es unir el movimiento interior del alma al sacrificio que se está realizando en el altar. Y esto nos lleva al quinto error grave, el fracaso rotundo en el momento del ofertorio. Llega la mitad de la misa, termina la homilía, se recita el credo y el sacerdote se acerca al centro del altar. Toma en sus manos una patena dorada con el pan sin levadura y luego levanta el cáliz con el vino. Dice unas palabras que muchos de ustedes escuchan sin prestar la más mínima atención. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escuchen la gravedad de esa frase. Este sacrificio mío, del sacerdote que actúa en la persona de Cristo, y de ustedes. La Iglesia te está diciendo que tú tienes que poner algo en ese altar. No eres un invitado pasivo. Eres parte de la ofrenda. ¿Qué estás poniendo sobre la patena cada domingo? Nada. Absolutamente nada. ¿Tu mente está en blanco o está pensando en los frijoles que dejaste en la estufa? Ese es el gran error. Cuando el sacerdote levanta ese pan, tú, en el silencio de tu corazón, tienes que tomar toda tu vida y arrojarla sobre ese metal dorado. Tienes que decirle a Dios interiormente: Señor, aquí te pongo mi vejez que me duele. Aquí te pongo la soledad que siento desde que enviudé. Aquí pongo sobre tu altar a mi hijo que está hundido en el vicio del alcohol y no sé cómo ayudarlo. Aquí pongo mi miedo a la muerte. Aquí pongo la artritis que me despierta en las madrugadas. Únelo, Señor, a la cruz de tu Hijo. Purifícalo con su sangre. Esa es la verdadera participación activa. Eso es lo que la Iglesia siempre ha enseñado. No hay otra forma de decirlo. Cuando ustedes logren hacer esto, dejarán de ser ancianos quejosos en las bancas traseras y se convertirán en verdaderos pilares espirituales que sostienen con su dolor la salvación de todo nuestro país. Se convertirán en corredentores unidos a Cristo. Si miramos con honestidad estos 5 errores, nos daremos cuenta de la inmensa tragedia de nuestras comunidades. Hemos transformado el milagro más grande del universo en una triste torre de Babel. En aquel relato del Génesis, Babel era el símbolo del orgullo humano, la confusión de lenguas, el ruido caótico donde nadie se entendía y cada quien buscaba su propia gloria. Nuestras misas se parecen a Babel cuando cada uno va a lo suyo, cuando están divididos por chismes, distraídos por sus teléfonos, aburridos por su pereza y vacíos de sacrificio. Solo buscamos sentirnos bien, cumplir con la regla para calmar la conciencia y regresar a la misma vida tibia de siempre. Hemos expulsado lo sagrado de nuestros templos por pura comodidad. Pero la Iglesia no nació en Babel. La Iglesia nació en Pentecostés. Nació en el fuego ardiente del Espíritu Santo. Nació cuando los apóstoles estaban reunidos en oración profunda, unidos en un solo corazón, en silencio expectante junto a la Virgen María. Pentecostés quema la escoria del egoísmo. Pentecostés ilumina el entendimiento. Pentecostés requiere corazones valientes, dispuestos a perder la vida por amor a la verdad. Eso es lo que debe ser cada misa dominical a la que asistes. Un nuevo Pentecostés que te transforme, que te llene de gracia, que te dé la fortaleza para salir a enfrentar un mundo que odia la fe cristiana. Pero el Espíritu Santo no desciende sobre corazones distraídos. El fuego divino no enciende la madera mojada por la tibieza. Quien ama, obedece. Así de simple, así de grave. No me vengan con discursos románticos sobre lo mucho que quieren a Dios si no son capaces de respetar su presencia real en la Eucaristía. La fe se vive en la carne, en las rodillas que se doblan, en la boca que guarda silencio, en la voluntad que perdona al enemigo
y quien comprende lo que verdaderamente sucede en el altar jamás vuelve a entrar a una iglesia caminando de la misma manera. Dios no necesita tus misas hechas a medias. Dios no se conforma con las sobras de tu tiempo o los restos de tu atención. O le entregas todo, rindiendo tu soberbia y tu comodidad, o te estás engañando miserablemente a ti mismo, pensando que eres un buen cristiano solo porque calientas una banca el domingo por la mañana. Piensen en eso un momento. Les pido una acción concreta. No quiero que este mensaje se quede en una reflexión piadosa que olvidarán mañana. La espiritualidad que no se convierte en obra es una ilusión. Este próximo domingo quiero que lleguen 15 minutos antes de que empiece la misa. No 5 minutos antes corriendo por el pasillo. 15 minutos. Y quiero que lleguen solos a su banca. No saluden a nadie. No platiquen. Apaguen el teléfono en su casa o déjenlo en el coche. Siéntense. Miren directamente al sagrario y examinen su conciencia. Revisen a quien no han perdonado. Revisen su postura física y su disposición interior. Arrodíllense correctamente y ofrezcan a Dios toda la amargura y las cruces pesadas que llevan en su familia. Quiero que aprendamos de la maestra suprema de la participación eucarística. Miremos a María. Ella estuvo de pie al pie de la cruz. No estaba distraída. No se quejaba del calor ni del dolor. No chismeaba con las mujeres a su alrededor. No maldecía a los soldados romanos que atravesaban a su hijo. Ella guardaba un silencio absoluto, un silencio que unía su corazón inmaculado al sagrado corazón sangrante de Jesús. Ella ofrecía su propio desgarramiento por la salvación del mundo. A ella debemos pedirle que nos enseñe a estar en misa, que nos quite la ceguera mundana y nos dé ojos de fe. Por eso, los invito a elevar el corazón y rezar conmigo ahora mismo, uniéndonos a esa alabanza eterna de nuestra Madre, un acto de pura humildad cristiana frente al misterio que nos sobrepasa. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Si reconocen en su interior que la advertencia de hoy era necesaria, si sienten que su fe se ha ido enfriando con los años y que les cuesta mantener la disciplina en la oración diaria y en su vida sacramental, no bajen la guardia. El demonio ataca con más fuerza a los que llevan tiempo en el camino. Los espero en el próximo video, donde hablaremos con la misma firmeza sobre las 3 señales ocultas de la tibieza espiritual que están destruyendo silenciosamente a las familias católicas desde adentro. Que Dios Padre Todopoderoso los guarde en la fidelidad, y la Virgen Santa los cubra siempre con su manto protector. Amén.